A ver, no los escucho. No los escucho. Ya está. Entonces, buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente. Ya, perfecto. Buenas tardes con todos. Como les comentaba, bienvenidos al tercer día del curso Gestión del Sistema de Referencia y Contrarreferencia en el primer nivel de atención. El día de hoy nos corresponde hablar sobre los procesos operativos y la evaluación de indicadores del sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces vamos a dar inicio. Teníamos nuevamente cuál es la finalidad de esta norma, garantizar la continuidad de la atención de los usuarios en los servicios de salud a través de un sistema de referencia y contrarreferencia efectivo y eficiente. ¿No? Eso no debemos olvidarnos. Vamos a hablar sobre la organización y funciones. Tenemos aquí, está organizado como jefe de microred, responsable del sistema de referencia en cada establecimiento de salud y coordinador de referencias por microred, ¿no? Así nos indica la normatividad actual. Entonces, ¿cuál es la función que cumple el jefe de microred? Nos dice que va a cumplir la función de designar y formalizar a los responsables del sistema de referencia en cada una de las IPES, ¿no? Va a gestionar y asignar los recursos, va a garantizar el reconocimiento oportuno de las actividades prestacionales y va a coordinar y facilitar la referencia o contrarreferencia. ¿Cuál es la responsabilidad del coordinador de referencias? Planificar, organizar, implementar y conducir el sistema de referencia en esta microred. Va a brindar asistencia técnica a los establecimientos, va a socializar y mantener actualizada la cartera de servicios de su establecimiento de salud. Como ya decíamos el primer día, ¿no? Es importante que esta cartera de servicios del establecimiento esté implementada, ya que toda la interacción que se viene trabajando a través del aplicativo REFCO tiene una interacción con la página de RENIPRE Su Salud. Entonces, ustedes todo lo que brinden, según su cartera de servicios, va a estar inmersa en el sistema de REFCON para que el establecimiento pueda remitirlos o hacerles una referencia. También va a tener la función de registrar, consolidar, procesar, analizar y retroalimentar la información del sistema de referencia contra referencia. Va a tener la función de supervisar, monitorear y evaluar este sistema de referencias. Va a establecer y realizar el seguimiento de medidas correctivas y va a realizar las actividades de capacitación continua. ¿Ya? Ahora vamos a ver las responsabilidades y funciones del coordinador de referencia, en este caso el responsable del sistema de referencia y contrarreferencia del establecimiento. Va a capacitar al personal de su establecimiento, va a coordinar con otro establecimiento la referencia y la contrarreferencia, que tenga una atención oportuna a nuestro usuario, una atención eficaz. Va a realizar el seguimiento, control de los usuarios referidos y contrarreferidos, ¿no? Los responsables de referencias tienen el control de cuántas referencias se han hecho y cuántas contrarreferencias han retornado al establecimiento de salud. Va a participar mensualmente en el análisis del sistema de referencia y contrarreferencia, como enviando su informe, ¿no? Su informe mensual de lo que son las referencias y las contrarreferencias. Va a reportarnos también los problemas o limitaciones encontradas y nos va a proponer medidas correctivas, que es a través del informe de indicadores, que es el informe que vamos a conocer el día de hoy. La responsabilidad de la referencia, ¿quién es el responsable? Corresponde al personal de salud que brinda la atención. Ya decíamos, ¿quién tiene que brindar una referencia? ¿Solo el médico, solo la enfermera, solo el obstetra? No. Es el personal que brinda la atención. En este caso puede ser médico, puede profesional de la salud, no médico o técnico de la salud, la cual termina hasta que se inicie la atención en el establecimiento de destino de la referencia. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, ¿no? Que al momento de tener la responsabilidad, al momento de generar una hoja de referencia, ¿cuándo va a terminar mi responsabilidad con ese paciente? Cuando llegue al establecimiento de destino. Entonces, por eso es importante que se coordine la llegada de este paciente, ya sea en emergencia o ya sea para consulta externa o para apoyo al diagnóstico, que se tenga la certeza que este paciente ha llegado a su destino, ¿no? Y ahí termina la responsabilidad de nuestra referencia generada. ¿Cómo debemos decidir la referencia y elegir el establecimiento de destino? Es nuestra responsabilidad. Indicar y garantizar el traslado de una referencia de emergencia. Llenar correctamente la hoja de referencia. Coordinar y confirmar la referencia. Ya estas son las responsabilidades al momento de generar una referencia.
¿Cuáles son los criterios para seleccionar el establecimiento de destino de esta referencia? El primer criterio, capacidad resolutiva, ¿no? Si el establecimiento tiene la capacidad resolutiva para poder atender a mi paciente. Por ejemplo, si es que yo voy a enviar, o tengo un paciente que está siendo evaluado en el 1-1 y necesito verlo por un traumatólogo, ¿no? Tengo que evaluar si ese paciente, si ese establecimiento que es 1-2 o 1-3, donde voy a llevarlo, tiene rayos X, tiene traumatólogo. Entonces, si no tiene, lo tengo que derivar al establecimiento que tenga la capacidad resolutiva para poder atenderlo. ¿Ya? Entonces también necesito ver si, dependiendo del caso, qué establecimiento me va a atender. Ahora, la accesibilidad, estás el establecimiento más cercano, ¿no? Donde me corresponde, si no mi flujo. Ahora vamos a ver los flujos que han salido también a través de una resolución directorial para la red de salud Tacna, y dependiendo de dónde está ubicado mi establecimiento, qué establecimiento está más accesible para poder yo referir a mi paciente. Y que sea oportuno. Definitivamente todas las atenciones tienen que ser de manera oportuna, ¿no? Porque hablamos de atenciones de emergencia y también de consulta externa y apoyo al diagnóstico. Vamos a ver ahora el proceso de la referencia. Tenemos acá ubicado a nuestro usuario de salud que va a acudir al establecimiento de salud, ¿no? Ahí inicia nuestra primera atención del paciente. Este usuario acude al establecimiento de salud, se va a atender nuestro usuario, ya sea con el personal médico o no médico, y vamos a indicar si este resuelve su problema, sí va a resolver su problema. Entonces le va a dar indicaciones y su tratamiento para que vaya a casa este paciente. Pero si vemos que no podemos resolver dentro de nuestra capacidad resolutiva, no podemos resolver ese problema al paciente, decimos no podemos resolverlo. Entonces identificamos ahí la necesidad de la referencia e informamos al usuario o al familiar, ¿no? De repente es un niño, informamos a sus padres las razones y la importancia de la referencia o del examen auxiliar que se necesita hacer, ¿no? Entonces, tenemos acá el usuario, la familia, el usuario acepta la referencia. Ya si el paciente preguntamos, ¿no? Primero le informamos, veíamos anteriormente que nos quedamos informando. Ahora vamos a ver si acepta el paciente esta referencia, procedemos. Y si no acepta, ¿qué va a pasar? El familiar o asegurado, usuario, firma la hoja de exoneración de responsabilidad, que en este caso va a firmar la historia clínica, ¿no? Indicando que no acepta esta referencia. Entonces el usuario va a abandonar el establecimiento de salud. Pero si acepta la referencia, entonces vamos a indicar y sugerir el establecimiento de destino que vamos a enviar a este paciente a través de una referencia. Se va a llenar la hoja de referencia. Aquí nos indica original y copia, ¿no? Sabemos que si usamos el REFCO, vamos a tener que sacar también 3 impresiones, ¿no? Una impresión va a ir con el paciente, otra impresión va a quedar en la historia clínica del paciente y otra impresión va para el responsable de referencias del establecimiento. ¿Ya? Entonces, las 3 tienen que estar firmadas y selladas. ¿Ya? Se selecciona el establecimiento de salud de destino y se coordina y se tramita la referencia. Entonces, una vez coordinado, si estábamos hablando de un caso de emergencia, coordinamos la referencia, y estamos hablando de un caso de consulta externa, verificamos la cita de este paciente a través del aplicativo, ¿no? Que también eso vamos a enseñarlo mañana cómo realizarlo. Se brinda al usuario, a la familia, la información de la referencia, indicándole por qué motivo lo estamos refiriendo, dónde lo estamos refiriendo y las coordinaciones que se han realizado para la referencia. Se entrega al usuario original de la hoja de referencia firmada y visada debidamente, ¿no? Tickets, ya no utilizamos esto de ticket, ¿no? Anteriormente la norma técnica está desde el año 2005 y indicaban que había un personal técnico que tenía que encargarse de los tickets para poder darles la cita, ¿no? Actualmente las citas son a través del aplicativo en hospital y a través de manera presencial o por teléfono en los establecimientos de salud. Entonces nos indica que se archiva en la historia clínica la primera autocopiativo, en este caso la primera impresión que se realiza de la hoja de referencia. La segunda impresión de la hoja de referencia va al responsable de referencia y la última va con el usuario, ¿no? Tenemos aquí, nosotros hemos enviado a otro establecimiento de mayor complejidad. El establecimiento va a recibir al usuario, por ejemplo, puede ser un establecimiento 1-1 a 1-2 o de un 1-2 a un 1-3 o de un 1-3 a un 1-4, ¿no?
Va a recibir al usuario referido, solicita la hoja de referencia, verifica la coordinación de la referencia, registra el caso y adjunta la hoja de referencia en la historia clínica. Va a realizar los trámites necesarios para la atención prioritaria de ese usuario de salud y va a indicar al servicio donde recibirá la atención, ¿no? Que pues, en este caso puede ser consulta externa, puede ser emergencia o puede ser apoyo al diagnóstico. En cualquiera de los tres casos se va a atender al usuario referido según lo programado, coordinado con los servicios necesarios hasta la solución del problema de salud del usuario. Ya nos indican que es importante que los establecimientos de salud deban monitorizar que el paciente llegue a su establecimiento de destino, ¿no? Como decíamos, cuando acaba nuestra responsabilidad, cuando el paciente llega a su destino. Ahora vamos a ver el proceso de la contrarreferencia. Ya una vez realizado este proceso, el paciente ya llegó, ya está siendo atendido en el establecimiento de destino. Y una vez atendido el paciente, tienen que hacer la contrarreferencia, ¿no? Una vez terminado todo su proceso, vamos a hacer el proceso de contrarreferencia. Son las actividades comunes que todo médico u otro profesional de salud o técnico de salud capacitado debe realizar para ejecutar la contrarreferencia. Nos dice que el personal responsable de la contrarreferencia va a llenar correctamente la hoja de contrarreferencia, consignando todos los datos referidos al diagnóstico, al tratamiento, a la prescripción, si ha habido interconsultas, a las interconsultas, a los exámenes de laboratorio, de imágenes, según corresponda, ¿no? Va a archivar la contrarreferencia e ingresar los datos a un software si los tuviera. En este caso, vamos a ingresarlos a otra plataforma, a través de la plataforma de RefCom, ¿no? Va a archivar el original en la hoja de contrarreferencia en la historia clínica e informa y envía la segunda copia de la hoja de contrarreferencia al establecimiento de origen. ¿Ya? Entonces tenemos ahí una hoja de contrarreferencia que está siendo enviada a través de RefCom, otra que va a ser impresa, firmada por el profesional y enviada con el paciente a su establecimiento de origen, ¿no? Educar al usuario sobre la importancia de la continuidad del tratamiento, su control y seguimiento en el establecimiento de destino de la referencia, los aspectos también psicosociales y otros que sean necesarios para su autocuidado, ¿no? Eso se debe indicar al paciente al momento de que se haga una contrarreferencia. Entonces, con mucha atención, los establecimientos que reciben referencias, que son establecimientos 1-3 que reciben para laboratorio, y los establecimientos 1-4 que reciben para especialidades, ¿no? La contrarreferencia oportuna, dice, el establecimiento recibe la hoja hasta dentro de los 7 días de emitir, ¿ya? Y en caso de apoyo al diagnóstico, en la hoja deberás juntar la información de los resultados de exámenes de diagnóstico, ¿no? Cuando vamos, es lo que hacemos actualmente, ¿no? Cuando este paciente va a apoyo al diagnóstico, retorna al establecimiento de origen con sus resultados de laboratorio, con sus resultados de rayos X o sus resultados de ecografía, ¿no? Al establecimiento de origen. Tenemos las condiciones del usuario para la contrarreferencia. Al momento de yo generar mi hoja de contrarreferencia, tengo que indicar en qué condición yo estoy enviando a mi paciente. Tengo la primera condición, curado. Hemos solucionado el motivo de la referencia o se determina el alta definitiva del paciente. En estado mejorado, se ha resuelto parcialmente el motivo de la referencia y el usuario va a requerir de seguimiento y control en el establecimiento de origen de la referencia. Tengo también atendido en apoyo al diagnóstico y se ha obtenido los resultados e informes de exámenes de apoyo al diagnóstico, ¿no? También tenemos cuál es la otra condición, retiro voluntario, cuando el usuario decide interrumpir su tratamiento, ¿no? No requiere que les den mayor tratamiento y decide retirarse del establecimiento de salud. Deserción, cuando el usuario abandona o interrumpe la continuidad de su tratamiento, o fallecimiento, ¿no? Ya cuando tenemos un usuario fallecido. ¿Cuál es la información que se va a remitir de manera mensual? Teníamos el informe operacional como primer punto. Acá indica informe operacional del sistema de referencia y contrarreferencia. Los primeros meses del año se envió ya un correo electrónico, un memorando, indicando que ustedes tienen que enviar de manera mensual el informe operacional y de manera trimestral el informe de indicadores, ¿no? Tenemos acá
cuáles son los indicadores trimestrales y cuáles son los indicadores semestrales. En ambos les llegó un formato Excel que ya está establecido en el caso de informe operacional mes a mes, que es lo que tienen que llenar, y en caso de evaluación de indicadores de referencia trimestralmente que corresponde llenar. Ya, entonces tenemos dos informes que tienen que remitirse mensualmente. El informe operacional del sistema de referencia, que ya lo vieron el día viernes con el ingeniero Milton, cómo se llena ese informe de indicadores, cómo va el paloteo, ¿no? De cada una de las hojas de referencia generadas y hojas de contrarreferencia generadas. Si he generado una, dos, tres, por qué etapa de vida, ¿no? Ya ustedes el día viernes han podido poder resolver este informe operacional y poder ver cómo se registra este informe operacional correctamente. El día de hoy vamos a ver lo que es la evaluación de indicadores del sistema de referencia. Ambos informes se envían a los correos electrónicos institucionales de la red de salud, tanto como la unidad de prestaciones como a la de Inforred. Ya, entonces vamos a ver el día de hoy uno por uno de los indicadores. Tenemos ahí el primer indicador, que es porcentaje de establecimientos de salud que cuentan con medios de comunicación operativos. Nos dice, vamos a ver el total de establecimientos, cuál es el número de equipos de comunicación operativos. Nos va a decir cuál es la utilidad de esta, o cómo se va a medir primero, semestralmente. ¿Y por qué es útil saber? Porque nos va a medir el grado, la capacidad de articularse en términos de comunicación en el sistema. El segundo indicador es el grado de inclusión de los establecimientos de salud en sistemas de transportes para el sistema de referencia y contrarreferencia. Vamos a tener el número de establecimientos que contamos y el número de establecimientos incluidos en el plan de transporte para el sistema de referencia y contrarreferencia. Ese también es de manera semestral y nos va a medir la capacidad de transporte de los pacientes del sistema de referencia y contrarreferencia. El siguiente indicador es el grado de resolutividad, que nos va a medir el número total de atenciones de mi establecimiento con el número total de referencias enviadas, ¿no? Y esto va a ser de manera mensual. Yo, por ejemplo, en el mes de julio he realizado 200 atenciones con el número total de referencias de estas 200 he referido 50. ¿Qué nos dice? Que esa frecuencia es mensual. Yo voy a referir ese informe de manera mensual. Este año ya lo hemos consolidado para que sea entregado de manera trimestral, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad de este indicador? Es la estimación de la capacidad resolutiva del establecimiento que realiza la referencia. ¿Cuál es el valor aceptable? Es el 5%, pero se tendrá que definir por cada nivel de atención, ¿no? Según mi nivel de atención, yo tengo que, mi valor aceptable es de que esté menor al 5%. Ahora vamos al porcentaje de referencias efectivas. Nos dice el total de referencias realizadas sobre el número de referencias que llegan al establecimiento de destino. Esta también es de manera trimestral y vamos a tener cuál es la utilidad. Va a medir el cumplimiento de las referencias que realizan y la confianza en los establecimientos de salud, y valor aceptable es de mayor a 80%, ¿no? La siguiente es sobre la cobertura de contrarreferencias. Vamos a tener el número total de referencias realizadas con el número de contrarreferencias recibidas. Ese también es de manera trimestral, su frecuencia es trimestral, y va a medir la efectividad del sistema de referencia y contrarreferencia en el establecimiento de origen de la referencia, y su valor aceptable es mayor a 75%. Por último, vamos a tener dos indicadores, que es el porcentaje de muertes maternas evitadas de emergencias obstétricas, el total de muertes maternas. Vamos a indicar con qué diagnósticos. En la siguiente diapositiva vamos a ver, son 3 tipos de diagnósticos que determinamos la muerte materna evitada, contra que usaron este sistema de referencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una preeclampsia severa, es un diagnóstico de muerte materna evitada. Si esta paciente por preeclampsia severa fue derivada directamente a otro establecimiento de mayor complejidad, es que usó el sistema de referencia, ¿no? Entonces vamos a tener, ahí vamos a medir la eficacia del sistema de referencia y contrarreferencia. Y el siguiente es porcentaje de muertes evitadas. Vamos a tener los establecimientos, este indicador solo le medimos a los establecimientos de mayor complejidad en el primer nivel, que son los establecimientos 1-4, porque ellos van a recibir las referencias de emergencia de los establecimientos de menor capacidad.
Entonces, vamos a ver cuántas referencias de emergencia ha recibido el 1-4 y cuántas ya están de alta, ¿no? Cuántas ya han sido atendidas. Esto también es una frecuencia de manera semestral y vamos a medir ahí la eficacia también del sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces, este es el informe de indicadores que nosotros les enviamos, ¿no? Es una plantilla que también está en Excel, evaluación del sistema de referencia y contrarreferencia, donde ustedes van a colocar el primer indicador que veíamos, el porcentaje de establecimientos de salud que cuentan con medios de comunicaciones operativas. Entonces, en la primera parte, en el primer indicador, ustedes van a encontrar cuál es el problema encontrado y cuál es la propuesta de solución. Este archivo de evaluación de indicadores es importante que lo llenen correctamente, porque nosotros hacemos un consolidado de toda la problemática que ustedes tienen en cada uno de los establecimientos de salud. Ustedes saben que es difícil poder llegar a los 77 establecimientos de salud o poder en un año visitar los 77 establecimientos de salud. Es por ello que nosotros les pedimos esta información de indicadores para poder conocer cuál es la problemática de cada uno de sus establecimientos, ¿no? Porque ustedes como responsables del sistema de referencias van a verificar in situ cómo está este sistema de referencia en cada uno de sus establecimientos. Van a ver si está correcto, si tienen un sistema operativo de comunicación, si tienen un sistema de transportes también de manera operativa, y eso lo van a plasmar en este informe. Entonces, por ejemplo, como le decíamos, el primer indicador, que es porcentaje de establecimientos que cuentan con medios de comunicación operativa. Aquí, por ejemplo, sería un problema si ustedes no tienen su radio. Cada establecimiento de salud tiene su radio, y si esta radio está operativa, si tienen un sistema de comunicación, ya sea un teléfono fijo o un teléfono del establecimiento donde ustedes puedan comunicarse con el otro hospital o con el establecimiento donde ustedes de destino, donde ustedes van a enviar a su paciente. Si tienen algún problema aquí, ¿cuál es la propuesta de solución que ustedes ven por conveniente, no? Ustedes van a proponernos cuál es la propuesta. No siempre es importante conocer cuáles son las propuestas que ustedes tienen en la realidad que ustedes están viviendo en cada uno de sus establecimientos. El segundo indicador va a ser el grado de inclusión de establecimientos en el sistema de transportes. Vamos a colocar cuál es el problema del sistema de transportes. Si cuento con ambulancia, si la ambulancia es de muchos años y ya ni siquiera está equipada, si cuento de repente con ambulancia pero no tengo chofer, ¿no? Es una problemática. Entonces, si de repente el chofer solo así tiene turnos todas las mañanas y por las tardes y las noches no tengo quien maneje esa ambulancia, ¿no? Entonces, toda esa problemática con el sistema de transportes me van a colocar aquí. De repente también, ¿no? No tengo ambulancia, no tengo chofer y actualmente estamos trasladando al paciente con personal de la municipalidad que nos brinda el apoyo con la camioneta. Entonces, ¿cuál es la propuesta de solución que están dándole ahora para solucionar este problema que tienen, ¿no? O de repente están coordinando, que es lo correcto, ¿no? Con mi establecimiento de cabecera, que sería el más cercano, que tiene ambulancia y que tiene chofer para poder trasladar a mis pacientes, ¿no? Entonces, acá ustedes van a colocar cuál es el problema encontrado y la propuesta de solución. Ya entonces tenemos estos dos primeros indicadores. El indicador número 3, 4 y 5, vamos a trabajarlo con la información que nosotros llenemos de nuestro informe operacional. Como pueden ver aquí, tenemos la información de nuestro informe operacional. Va a ser trasladado aquí a nuestro informe de indicadores. En nuestro informe operacional yo voy a colocar mes a mes cuál es el número de atenciones que tengo aquí en la parte donde pido atenciones y atendidos, que me va a dar el digitador que veíamos el día viernes con el ingeniero, ¿no? ¿Cuántas atenciones he tenido de mes a mes? Entonces, si yo voy a evaluar aquí el primer trimestre, yo tengo que tener atenciones de enero, de febrero y de marzo, ¿no? Voy a evaluar el primer trimestre. Entonces, en el primer trimestre indico que he tenido 200 atenciones. De esas 200 atenciones, ¿cuántos pacientes yo he referido? De esos pacientes he referido, no sé, 50 de repente. Entonces, ¿cuál es mi resultado obtenido? El 25. Si he tenido solo 15 pacientes o solo 20 pacientes o he referido a 10 pacientes, me va a salir aquí un porcentaje. Entonces voy a tener el análisis de resultado que me va a salir, por ejemplo, el 4%, el 3%, el 2% de pacientes que he referido.
Si he tenido algún problema para realizar estas referencias o por qué motivo de repente superé el 5%, que es el valor aceptable, y tengo un 8, un 9, un 10 o un 15%, ¿por qué motivo estoy refiriendo? ¿No? ¿Por qué estoy superando esa capacidad resolutiva? De repente es porque no cuento con el sistema de laboratorio y todos mis pacientes requieren ser vistos por laboratorio, rayos X para apoyo al diagnóstico. O de repente porque no cuento con el especialista y tengo pacientes para endocrinología, de repente tengo 25 diabéticos o tengo 50 diabéticos y necesitan ser vistos por el endocrinólogo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que ha superado tu capacidad resolutiva? ¿Ya? ¿Y cuál es la propuesta de solución? Entonces, aquí, descriptivo, descriptivo. En la siguiente, en el indicador número 4, voy a colocar el número total de referencias realizadas. Si yo coloqué aquí que hice 50, pues aquí abajo también debo colocar 50, ¿no? Tengo 50 referencias realizadas. Número de referencias que llegan a su destino. De esas 50, ¿cuántos llegaron a su destino? De repente llegaron 20, 30, 40, de repente llegaron las 50. Entonces va a ser mi 100%. O solo llegaron de las 50 a 45 y las 5 no llegaron. ¿Por qué motivo? No encontraron cita, no llegaron a inscribirse a través del aplicativo, cualquier motivo por cual no llegaron a su destino y la propuesta de solución, ¿no? De repente ustedes proponen ampliar los cupos, solicitar hospital, que siga funcionando el teléfono y no solo sea por el... ¿Cuál es la propuesta de solución, no? De repente con los 1.4, con los 1.3, ¿cuál es la propuesta de solución que ustedes ven por conveniente? Y en el indicador número 5, número total de referencias realizadas, seguíamos con los 50, y de esos 50, ¿cuántas contrarreferencias han sido recibidas, ¿no? Aquí también nos va a salir un porcentaje. Veíamos que el indicador nos pedía un porcentaje mayor a 80%. Si no llego a 80%, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no llegué a este 80%? ¿Y cuál es la propuesta de solución? ¿Ya? El siguiente indicador, hablábamos, total de muertes maternas evitadas, lo que les decía, ¿no? ¿Qué diagnósticos yo he tratado con paciente puérpera, por ejemplo, con hemorragia puerperal, infección puerperal y o preeclampsia severa, ¿no? Tengo una gestante con preeclampsia severa, tengo una paciente puérpera con hemorragia puerperal o infección puerperal. Si he atendido este tipo de pacientes, es una muerte materna evitada. Entonces acá colocaré 2, 3 o 4, dependiendo de las pacientes que haya diagnosticado con ese tipo de diagnóstico. Y de esas, ¿cuántas usaron el sistema de referencia? Entonces, de esas pacientes yo atendí a una con hemorragia, una con infección y una por cáncer. 3 pacientes. De ellas, las 3 fueron referidas inmediatamente. Entonces, usé el sistema de referencias al 100%, ¿no? Entonces, problema encontrado, propuesta de resolución, de repente de las 3 solo referimos, bueno, referimos a las 3, pero solo llegaron a su destino de repente solo 2, porque una no quiso que la refieran de repente, ¿no? Entonces, vamos a colocar ese problema también. Y lo que es porcentaje de muertes maternas evitadas, como les comentábamos, es el trabajo solo con los establecimientos 1-4 que van a recibir las emergencias de otros establecimientos de mayor complejidad, ¿no? ¿Cuántas emergencias han recibido y cuántas ya están de alta en su establecimiento de salud? Ya si tuvieran algún problema, análisis de resultados, problemas encontrados y propuesta de solución. Este es el informe que estamos solicitando. Son 6 puntos para todos los establecimientos y 7 para los establecimientos 1-4. Por favor, antes de pasar al siguiente tema, quisiera saber si tienen alguna consulta con el informe de indicadores del sistema de referencia y contrarreferencia. Ya para poder que dejar claro cómo se llena este informe de evaluación de indicadores. Pueden escribir, por favor, sus consultas a través del chat. La lista de asistencia que me están solicitando las vamos a entregar, por favor, al finalizar. Todos los que no se hayan inscrito se van a inscribir al finalizar la capacitación del día de hoy. Y a ver, ¿quedó claro sobre los indicadores del sistema de referencia y contrarreferencia o tienen alguna duda aún? Ya, tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo se nos garantiza que el paciente acudió a la cita de la referencia, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es que saber que el paciente tenga una cita, ¿no? Si tiene una cita,
el paciente ha asistido a esa cita y tiene que indicarles regresar a su establecimiento, en este caso de origen, indicando que este paciente ya fue atendido, ¿no? Y si tiene una hoja de referencia, con mucho más razón, una hoja de contrarreferencia, perdón, con mucho más razón vamos a saber que ha sido atendido. Especialmente en el caso del laboratorio, en caso de todo lo que es apoyo al diagnóstico, es al momento de hacer la entrega del resultado, tenemos la contrarreferencia, ¿no? Vamos a tener un poquito más de problema en el caso de consultas externas, ¿no? Donde vamos a tener que saber directamente con el paciente si el paciente acudió a su cita y si el paciente se le contrarrefirió, si terminó su atención en el hospital, ¿no? Porque en el caso de apoyo al diagnóstico, inmediatamente con los resultados del laboratorio que nos entreguen, y en el caso de emergencias, definitivamente nosotros estamos trasladando al paciente, entonces vamos a saber, ¿ya? Entonces la coordinación directa con el paciente sería en el caso de consulta externa. Ahí sí tienen que tener ustedes una coordinación directa con el paciente. ¿Alguna otra consulta más? Sí, si no tenemos una hoja de contrarreferencia de por medio, es la confirmación verbal. Ya es lo que se está manejando actualmente, porque ya deberíamos, por ejemplo, trabajar el sistema de REFCON en tiempo real, que tal vez no se esté haciendo esto porque en el hospital y en los establecimientos 1-4 no tenemos una persona exclusiva para el manejo de forma diaria del REFCON, ¿no? Entonces, lo ideal es de que, ¿cómo sé que ha llegado a su destino cuando en el REFCON esté aceptada y esté recibida? ¿Cuándo se recibe el paciente o cuándo cambia de color, como decía el ingeniero Milton, de color azul? Cuando el paciente ha sido recibido es cuando el paciente ya llega al establecimiento de destino. Entonces yo puedo hacer también la contabilización de cuántos pacientes fueron recibidos a través del REFCON, pero este caso sería indicarles una falsa información, ya que actualmente el Hospital Hipólito Unanue no trabaja con el REFCON de manera inmediata, ¿no? Que sí podemos hacer esto con los establecimientos, por ejemplo, los centros de salud mental comunitarios. Ellos sí tienen un tiempo real, ¿no? Usted le manda una hoja de referencia, inmediatamente el centro de salud mental comunitario tiene un personal para poder revisar si este paciente llegó o no llegó, y si no llegó les mandan una observación indicando que este paciente no llegó a su destino. Y si llegó, inmediatamente lo aceptan y lo reciben. Entonces ahí sí podemos tener un control a través de REFCON, ¿no? Pero en el caso de hospital deberíamos trabajar de la misma manera, pero actualmente se viene proponiendo al hospital que se amplíe su área, su unidad de aseguramiento, que solo perdón, su área de referencias, que solo cuenta con un personal actualmente. Entonces no se da abasto para la cantidad de referencias que se generan mensualmente de la red de salud de primer nivel hacia hospital. Entonces no estamos trabajando con el REFCON inmediatamente, ¿no? Como debería ser. Y ya en esa oportunidad sí podríamos revisarlo a través del REFCON. Todos mis recibidos son mis pacientes que definitivamente llegaron a su destino, ¿no? Actualmente sí lo estamos haciendo la confirmación solo verbal, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ya creo que no hay dudas. Entonces, ¿continuamos? Sí, continuamos. Creo que no hay dudas. Espero que no se estén durmiendo. Están en la siesta, creo, del almuerzo. Por favor, vamos a continuar. Vamos a hacer preguntas, creo, para poder saber si están en sala o no están en sala. Ya está, continuamos. A ver. ¿Ha quedado claro? Espero que sí que haya quedado claro todo lo que es la entrega del informe, porque tienen que entregarlo de manera trimestral. Pues vamos a también el día de hoy a hablar sobre la resolución ministerial, que es la 220-2021. ¿Qué resuelve esta resolución ministerial? Aprobar el documento técnico del manual de implementación del modelo del cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución, ¿no? Entonces hay un manual de implementación de esta implementación del cuidado integral que actualmente se viene trabajando. ¿Qué nos dice este modelo?
Nos habla del modelo del cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Nos dice que el cuidado integral de la salud contempla la atención en el primer nivel de atención en salud, articulándose con el segundo y tercer nivel de atención en salud de acuerdo a la capacidad resolutiva que se requiere bajo oferta fija, móvil o telemedicina, ¿no? Hacemos una referencia o también podemos hacer una teleinterconsulta o una teleconsulta para nuestros usuarios, ¿no? Nos dice que la atención del modelo del cuidado integral es brindada por un equipo multidisciplinario de salud, responsable de un territorio definido dentro de una red integrada de salud. Siendo los responsables de garantizar la continuidad del cuidado integral de salud de la persona, familia y comunidad, ¿no? Vamos a hablar también sobre la integralidad y continuidad de la atención, que nos habla justamente este modelo, que los establecimientos de salud, según categoría, que no estén en capacidad de resolver las necesidades de salud del usuario, deberá referirlo para la continuidad de la atención a otro establecimiento que cuente con la oferta de servicios de salud disponible y requerida. Tenemos ahí los niveles de atención. Es la organización del nivel del sistema de salud y de los servicios de salud que lo integran, ¿no? La cual relaciona la magnitud y severidad de la necesidad de salud con la capacidad resolutiva, cualitativa y cuantitativa de la oferta. En nuestro sistema de salud se reconocen 3 niveles de atención, ¿no? Nosotros ya conocemos cuáles son nuestros niveles. Tenemos primero el primer nivel de atención. Es la puerta de entrada de la población al sistema de salud. Aquí se va a desarrollar principalmente las actividades de promoción, vamos a ver las actividades de prevención, recuperación y rehabilitación de nuestros usuarios. Vamos a tener el control de daños a la salud, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, permitiendo resolver las necesidades de atención de salud básicas y más frecuentes de la persona, de la familia y de la comunidad. Tenemos después el segundo nivel de atención, que es el nivel de salud con mayor capacidad resolutiva que el primer nivel. Cuenta con mayor número de profesionales de salud especializados y recursos tecnológicos superiores, que van a desarrollar actividades también de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, y está constituida por establecimientos que brindan atención de hospitalización, ¿no? Y por último, el tercer nivel de atención, que es el nivel de mayor especialización y capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos y tecnológicos dirigidos a la solución de las necesidades de salud que son referidas de los niveles de atención precedentes, así como aquellas personas que acudan a los establecimientos de este nivel por razones de urgencia o emergencia, ¿no? Y está constituido por establecimientos que brindan atención de alta complejidad. ¿Ya? Entonces tenemos aquí los establecimientos de categoría 1, es del primer nivel, perdón, están con categoría 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Establecimientos de segundo nivel están con categoría 2.1, 2.2, 2E y establecimientos del tercer nivel 3.1, 3.2 y 3E. Ya ahí tenemos los niveles actuales y las categorizaciones, ¿no? Según categorización. Aquí tenemos un ejemplo de las patologías más comunes en el primer nivel de atención. No son algunas de las patologías. Por ejemplo, nos dice que en el establecimiento de 1.1 se van a atender a pacientes con problemas de salud más simples, ¿no? Menos complejos, como por ejemplo son catarros, heridas, contusiones, traumatismos superficiales, enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedades transmisibles, síndromes febriles, infecciones intestinales con deshidratación aguda, no complicada. Vamos a atender vacunación, vamos a atender planificación familiar y se dan pláticas sobre alimentación e higiene, ¿no? Ya en el establecimiento, nivel 1-2, se va a ver todo lo anterior y también enfermedades de oído medio, no complicada, desnutrición que no requiere hospitalización, infecciones virales, por ejemplo, asma, infecciones dérmicas no complicadas, tanto los depresivos que no requieren apoyo especializado, esguinces, infecciones urinarias que no requieren apoyo al diagnóstico, cirugía menor, que pueden tener soporte de profesional médico cirujano, ¿no? Ya en el establecimiento 1-3 va a verse todo lo anterior, lo del 1-1, lo del 1-2, más las neumonías, enfermedades infecciosas, intestinales con deshidratación moderada,
También vamos a ver parasitosis, anemia nutricional, zoonosis, enfermedades transmisibles, accidentes ofídicos, infecciones urinarias que requieren apoyo diagnóstico y tuberculosis, ¿no? Y por último, en los establecimientos de categoría 1-4, vamos a ver todo lo anterior, más trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragias leves. Debe primar aquí el criterio médico para hacer una referencia oportuna para un diagnóstico adecuado. ¿Ya? Entonces, tenemos que aquí ya del 1-4 vamos a tener un diagnóstico adecuado para el establecimiento de mayor complejidad, que en este caso va a ser el establecimiento 2-2, que va a ser nuestro hospital, ¿no? Entonces, también dentro de lo que es el modelo del cuidado integral, se habla sobre las redes integradas de salud. Ya ustedes han tenido también una charla sobre la RIS, que son las redes integradas de salud, que prestan servicios de salud a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, así como el abordaje de los determinantes sociales de la salud aplicado en atributos de la estrategia de atención primaria y el modelo del cuidado integral, ¿no? Vamos a realizar varias acciones dentro de ellas. Y tenemos aquí una de las principales, que es fortalecer los procesos de referencia y contrarreferencia con flujos de atención estandarizados y diferenciados, ¿no? Aquí tenemos un establecimiento de atención de 12 horas, donde vamos a tener un equipo. Pasa esto a un establecimiento relacionado, que en este caso es el establecimiento de mayor complejidad, atención 24 horas, y de ahí al hospital o un establecimiento 2 o nivel 3, ¿no? Entonces tenemos ahí viendo esto trabajado a través de las redes integradas de salud. Entonces, a base de lo que es el cuidado que estábamos trabajando, que estábamos viendo, y la red integrada de salud, el año 2022, el 14 de noviembre del año 2022, la red de salud Tacna sacó una resolución directoral aprobando la actualización de los mapas de flujos de referencia y contrarreferencia de los establecimientos de la red de salud Tacna. Estos mapas de flujos también fueron enviados vía documento a los establecimientos de salud y copiados a los correos electrónicos de cada uno de los establecimientos para que tengan conocimiento de cuáles son los flujos actuales que se lleva en la red de salud Tacna. Ahí tenemos el mapa de flujos de referencia y contrarreferencia de los establecimientos de la red de salud Tacna. Y estos están, como trabajamos a través de la RIS, están establecidos en 8 zonas sanitarias. Nosotros tenemos aquí en nivel Red de Salud Tacna 8 zonas sanitarias que vamos a conocerlas el día de hoy. Tenemos la primera zona sanitaria, que es los establecimientos relacionados a la zona del Centro de Salud Candarave, ¿no? Que todo es la parte de Candarave o el distrito de Candarave, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los establecimientos de salud. Tenemos un mapa de flujos para consulta externa, un mapa de flujos para consulta externa salud mental directamente. Por ejemplo, aquí tenemos el Centro de Salud Candarave cuando hace una atención o requiere una atención especializada de consulta externa, va a dirigir a su paciente al Centro de Salud La Esperanza, ¿no? Igual Santa Cruz, Camilaca, Guaitiri, Cairani, ¿no? Si necesita una atención especializada, va a hacer la referencia al Centro de Salud La Esperanza. En el caso de una atención de un paciente de salud mental, el Centro de Salud Candarave y todos sus establecimientos van a dirigirse al Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte, ¿no? Cuando necesiten hacer una referencia de un paciente con algún grado de salud mental grave, severo, moderado, grave, severo, vamos a pasarlo al Centro de Salud Mental Villa del Norte, o vamos a referirlo en este caso, ¿no? Tenemos también mapa de flujos para apoyo al diagnóstico. Este mismo también seguimos trabajando con la zona sanitaria número 1, que están todos los establecimientos de Candarave. Por ejemplo, el centro de salud, el puesto de salud Quilahuani, para un apoyo al diagnóstico va a hacer su referencia al centro de salud Candarave, ¿no? Cairani al centro de salud Candarave, Guaitiri también al centro de salud Candarave, y todos los establecimientos de menor complejidad al centro de salud Candarave. Y si Candarave requiere una prueba más especializada, mandará al centro de salud La Esperanza. ¿Ya? Y si el centro de salud Esperanza no puede resolver el problema, lo enviará al hospital Hipólito Unanue, ¿no? Entonces también tenemos un flujo de emergencia, ¿no? Según la cercanía, si estamos en el puesto de salud Totora, donde lo debo derivar por cercanía al puesto de salud Santa Cruz. Si estoy en Ancocala, a Cairani, y si estoy en Aricota, a Quilahuani, ¿no?
Si estoy en Santa Cruz, a Candarave, Camilaca, Candarave, Guaitiria, Candarave. Y ahí tenemos directamente, si estoy en Candarave, directamente una emergencia la derivo al Hospital Hipólito Unanue. Ya, vamos a pasar a la zona sanitaria número 2. Tenemos el mapa de flujo de consulta externa. Aquí tenemos Lucumba y todos sus establecimientos. Si necesitamos hacer una consulta externa, la vamos a enviar directamente al Centro de Salud Ciudad Nueva, que tenemos las especialidades, ¿no? Si necesitamos trabajar con centros de salud mental, vamos a trabajar con el Centro de Salud Mental La Heroica, todo lo que son los centros de salud, de todo lo que es la jurisdicción del Centro de Salud, que es la zona sanitaria número 2. Tenemos para emergencia, vamos a trabajar, Locumba va a trabajar directamente con el Hospital Hipólito Unanue y los establecimientos de menor complejidad como Guanuari, La Valla, Mirave, Las Yaras, Coruca van a trabajar con el Centro de Salud Locumba, Cambaya con Ilabaya, Boroguella con Ilabaya, Pampasitana con Locumba y Curibaya con Mirave. Tenemos aquí los establecimientos para apoyo al diagnóstico, los establecimientos que son de la cabecera de Locumba o el ingreso de Locumba van a trabajar, o los relacionados van a trabajar con el Centro de Salud Ilabaya y Centro de Salud Locumba, y en algunos casos directamente con Ciudad Nueva. Por ejemplo, Locumba trabaja con Ciudad Nueva, Guanuara con Ilabaya con Ciudad Nueva, Mirave con Ilabaya, Las Yaras con Locumba, Coruca con Locumba, Inclán con Locumba. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este flujo de la zona sanitaria número 2. Tenemos la zona sanitaria número 3, que tenemos todo lo que es la microred de 28 de agosto, que pertenece a la zona sanitaria número 3. 28 de agosto y todos sus establecimientos para consulta externa van a trabajar con San Francisco. En el caso de salud mental van a trabajar con el Centro de Salud Mental La Heroica. En emergencia van a trabajar con 28 de agosto los establecimientos de menor complejidad y con el Hospital Hipólito Unanue directamente 28 de agosto. En el caso de apoyo al diagnóstico, con el Centro de Salud San Francisco, 28 de agosto, los establecimientos más pequeños, como por ejemplo son ITE, Los Palos, Carlos Alberto Jaralmonte, va a trabajar con 28 de agosto, ¿no? Vila Vila con 28 de agosto y 28 de agosto con San Francisco. Tenemos la zona sanitaria número 4, que pertenece a todos los establecimientos de la zona de Tarata. Ya tenemos aquí quienes con qué van a trabajar para consulta externa con el Centro de Salud La Esperanza. En el caso de salud mental, tenemos los centros de salud mental Villa del Norte. Ustedes van a referir todo lo que es la zona de Tarata, va a referir al Centro de Salud Mental Villa del Norte. En el caso de emergencia, vamos a tener Susapaya Tarata, Ticacua Tarata, Chucatamani a Tarata, de Chipispaya va lo más cerca es Chucatamani, de Chucatamani a Tarata, de Yabroco a Susapaya y Tajara a Susapaya, ¿no? Y tenemos aquí para consulta externa de salud mental, decíamos que trabajábamos con Villa del Norte. Para emergencia tenemos aquí con Tarate y el Hospital Hipólito Unanue, y para apoyo al diagnóstico tenemos a La Esperanza y el Centro de Salud Tarata, los de menor complejidad. La zona sanitaria número 5, tenemos aquí Alto Perú y todos los establecimientos relacionados a Alto Perú que van a trabajar para consulta externa con Ciudad Nueva. Tenemos para apoyo, para en el caso de salud mental, van a trabajar con el Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocoyay para las referencias. En el caso de emergencia, van a trabajar con el Hospital Hipólito Unanue Alto Perú y los establecimientos de menor complejidad con el Centro de Salud Alto Perú. En el caso de apoyo al diagnóstico con Ciudad Nueva y los de menor complejidad con Alto Perú. En la zona sanitaria número 6 tenemos ahí Ciudad Nueva y todos los establecimientos que pertenecen a Ciudad Nueva. Tenemos los establecimientos van a trabajar directamente, Ciudad Nueva trabajaría para consulta externa con hospital, y los establecimientos más pequeños de menor complejidad directamente con el Centro de Salud Ciudad Nueva y algunos con el Centro de Salud Pocoyay. Tenemos también para lo que es consulta externa de salud mental, ellos van a trabajar con el Centro de Salud Mental Villa del Norte. Y en el caso de Pocoyay, Pachía, Calana, Palca, van a trabajar con Valle Pocoyay, Caplina, Valle Pocoyay,
Vilavilani, Valle Pocoyay, Igarani, Toquela, Valle Pocoyay. Tenemos aquí también la que es el mapa de flujos de emergencia. Ciudad Nueva va a trabajar con el hospital y los establecimientos de menor complejidad directamente con Ciudad Nueva o con Pocoyay. Tenemos para apoyo al diagnóstico, los establecimientos de menor capacidad resolutiva que Ciudad Nueva van a trabajar con Ciudad Nueva directamente y con Pocoyay. Tenemos la zona sanitaria número 7, que es los establecimientos relacionados al Centro de Salud La Esperanza y todos sus establecimientos. Ellos van a trabajar para lo que es consulta externa, por ejemplo, Ramón Copaja, Natividad Jesús María, directamente con el Centro de Salud La Esperanza. Con lo que respecto a salud mental, van a trabajar con Villa del Norte. Lo que es flujo de emergencia, van a trabajar con La Esperanza. Y lo que es apoyo al diagnóstico, tenemos los Juan Velasco, Ramón Copaja con La Esperanza, Natividad Jesús María con Leoncio Prado con La Esperanza y Bolognesi con La Esperanza y Alto de la Alianza también con La Esperanza. La zona sanitaria, por último, la zona sanitaria número 8, que es la zona sanitaria relacionada al Centro de Salud San Francisco. Tenemos aquí en consulta externa Las Begonias, 5 de noviembre, Vista Alegre, Viñani, que van a trabajar con San Francisco, Hábitat que va a trabajar Leguía y San Francisco. Tenemos Leguía que va a trabajar con San Francisco, Metropolitano con San Francisco. En el caso de que es salud mental, van a trabajar con Centro de Salud Mental Villa Tacna. En el caso de emergencia, van a trabajar con San Francisco. Y en el caso de apoyo al diagnóstico, también con el Centro de Salud San Francisco. En el caso de Hábitat, con el Centro de Salud Leguía. ¿Ya? Entonces, esos son los 8 flujos y zonas sanitarias que se ha dividido para poder trabajar. Con respecto, ahí quería hacerles también una aclaración. Con respecto al Centro de Salud Mental Universitario, que atiende a todos los universitarios, tenemos aquí, por ejemplo, en los flujos no aparece porque eso ellos van a determinar el trabajo directamente con los universitarios. Entonces, si ustedes tienen un paciente que necesita atenderse por un centro de salud mental comunitario, ya sea de cualquier establecimiento, porque ellos ven todo a nivel de todo Tacna, no solo es una zona de universitarios, sino a nivel de todo Tacna. Un universitario que requiera que esté haciendo sus estudios en la universidad y es captado en un establecimiento, ya sea en Hábitat, en Leguía, en Viñani, y es captado en uno de estos establecimientos, tiene que ser derivado al centro de salud mental comunitario o en este caso centro de salud mental universitario, ¿ya? Para poder aclarar. Ya, a ver, ¿alguna consulta respecto a los flujos?